Bueno, yo quería empezar leyendo Ricardo Piglia y Juan José Saer. Abordan muchísimos temas relacionados, obviamente, con la literatura. Hablan, por ejemplo, sobre la tradición literaria, sobre la relación entre lírica e innovación, sobre la idea que tienen de literatura nacional, en fin, son temas diversos que ellos han trabajado, que han pensado y han elaborado desde la ficción y desde sus textos argumentativos, desde su pensar. Yo quiero leer un pasaje. ¿Cómo fue la experiencia de cada uno con art? Responde Pigli. En mi caso, art fue importante porque a los 20 años probó que en este país se podía escribir, que se podían hacer esas cosas. Miren que es demasiado llamativa la pregunta, porque todavía para esa época hay un rezago de un movimiento que fue sumamente interesante en las letras latinoamericanas, que es el modernismo. Todavía hay una relación con el lenguaje y una relación con la literatura. Digamos que ya en ese momento el modernismo acusaba como cierta afectación, ¿sí? Ya parecía que este inicio, esta preocupación por el lenguaje había caído como en cierto vacío, pero no se avisoraba nada en el territorio, ¿no? En la lógica de Art. Art probó que cualquiera podía escribir, hasta Roberto Art. Solo podían hacerlo en la Argentina aquellos que pertenecían a cierta clase social. Incluso en el caso de Sarmiento, recuerden el Facundo, con una identidad nacional muy arraigada. Art es hijo de inmigrantes, es hijo de analfabetos, no ha hecho estudios, tiene faltas de ortografía. Es el anti-Borges, por supuesto, pero también es el anti-Sarmiento, que son, digamos, en el caso de Sarmiento para el siglo XIX y en el caso de Borges para el siglo XX, digamos, monumentos de la literatura nacional. Y sin embargo, nacional argentina, ¿no? Y sin embargo, esa literatura aparece, y para mí ya es un clásico en el mismo plano que lo es Borges. En el mismo plano en que Borges empieza a trabajar con ciertas ideas, con ciertas formas que fueron sumamente novedosas para las letras latinoamericanas, lo hace Art, ¿cierto? Desde la otra orilla, precisamente desde esa vinculación con la oralidad y desde esos temas tan bizarros y tan particulares que recogen herencias. Yo no estoy diciendo que Art aparezca de una manera inédita y de la nada, recogen herencias muy visibles, como son esas preocupaciones de orden existencial de una obra como la de Dostoyevsky. Y no me importa que Borges haya sido reconocido en el extranjero y ahí no. La valoración no pasa entonces acá por el cúmulo de lectores, por la circulación de una obra, sino por la manera en que esa obra incide en una literatura. Y no comparo a los escritores por sus logros, sino por la fuerza, el impacto en la identidad de cada uno. Tanto Borges como Art son únicos e insuperables en su literatura. Art quebró con la idea de que había una manera de escribir bien el español. Es una cosa muy, muy interesante esta, ¿no? Cómo a partir de esa fractura de la sintaxis, a partir aparentemente de lo mal escrito, a partir un poco y en su caso es muy llamativo, porque no es romper la regla conociéndola, ¿no? Es un escritor que realmente desconocía a carta cabal pues las lógicas del castellano, ¿sí? Pero a partir de ahí, como de un desconocimiento de cierta aparente torpeza, logra crear una literatura muy inusual. Se ha hablado mucho de la soledad del escritor, ¿cierto? De la relación con un oficio que se hace en solitario, ¿sí? Entonces, ahí es muy importante saber que alguien en condiciones similares a las de uno, para estos personajes que son personajes como de cierta clase media, ¿sí? Y de clase media de provincia, pues que llega a la literatura con una mano adelante y otra atrás, hijo de inmigrantes, que digamos aprende casi que el español como una lengua que sus padres no hablan, en fin, entonces es como ver un ejemplo encarnado. Hizo pensar pues en esto, que era algo que estaba leyendo esta semana, en cuanto al hecho de que la literatura, o sea, no solamente deja de tener la deuda de hablar de un territorio específico o de tener pues como, o sea, de estar limitada a pues como a un oficio de cierto tipo de personas, por ejemplo, Sí, gente que es muy, no sé, muy académica, por ejemplo. sí, sí. Y Sí, además de eso, pues que también se convierte en un tema de la misma literatura, como es en el caso de esa novela, hablar del personaje que intenta pues sin ninguna posibilidad, digamos que acercarse al ejercicio de la escritura literaria y pues como todo el padecimiento como alrededor de eso. a ver, los escritores
en un principio no tenían público, ¿no? Estamos hablando del siglo XIX, finales del XIX, y estamos hablando de autores latinoamericanos. Escribían para una comunidad letrada, que era una comunidad letrada conformada por muy pocas personas, algunas profesiones liberales, cierto cuerpo burocrático, en fin, y las élites. Entonces no había una relación, digamos, más amplia con los lectores. Eso es una cosa que empieza a cambiar cuando hay cierto ascenso, la aparición de las universidades, la conformación de las universidades. Entonces hay un público lector que reclama cierta literatura particular y un lenguaje que lo nombre, ¿no? Por eso el boom latinoamericano tuvo esa fortuna, encontró quien los leyera. Entonces eso genera otro tipo de dinámica. Y ahí pues intento como relacionarlo con lo que dice Lina. Hay una cierta, y digo cierta porque es que no hay otra manera de decirlo, democratización de la literatura. ¿Sí? Porque ya se conoce el medio, ya hay una alfabetización, entonces los escritores cuentan con lectores y ellos mismos pueden acceder, digamos, a cierto tipo de relación con la literatura extranjera, que se da también, sobre todo a partir de la década del 50, 60, con digamos, un surgimiento muy fuerte o un fortalecimiento más bien de las importaciones. Piensen, por ejemplo, en el grupo de Barranquilla de García Márquez. A ellos les llegaban las obras casi que recién editadas, las obras de Carson McCullers, de Faulkner, de todos los norteamericanos. Entonces entran en contacto con otras culturas, ¿sí? Entonces eso les brinda, digamos, cierta libertad, que es un poco creo que a lo que puede estar aludiendo Lina, ¿cierto? Cierta libertad para abordar ciertos temas de cierta manera y por fuera, en algunos casos, no en todos, como de las exigencias, pues como de los poderes imperantes. Siempre está la letra escrita mediando, siempre está el objeto encontrado, siempre está el libro, siempre hay una manera de literaturizar, si me permiten la palabra, la realidad. Entonces nunca hay un contacto directo. Nace precisamente de ese forcejeo con ese lenguaje que él conoce de primera mano. No es que conozca de oídas, sino que lo está habitando, ¿no? Esa relación tan directa que hay entre el puerto, la sala de redacción, los prostíbulos, los bares. Digamos, él conoce a estas personas y a este lenguaje de manera fáctica, de manera muy directa, y construyes a partir de ahí, digamos, valerse de la cultura popular, de la cultura, entre comillas, espuria, pues va a tener como un ejemplo muy fuerte y además les recomiendo mucho ese autor en nuestra literatura latinoamericana, en la literatura argentina, que es precisamente Manuel Puig. Manuel Puig hace literatura con los melodramas de las novelas, con los melodramas de las radionovelas, con el cine malo de Hollywood, de esos modismos, de esas formas. Lo que hace es que construye a partir de ahí, construye unos mundos demasiado particulares, demasiado originales. Recuerden en Los Siete Locos, esos personajes que son absolutamente narcóticos, ¿no? Son personajes muy raros y que tienen unas ideas políticas muy extrañas, ¿no? Entonces él hace una literatura, si esto se puede decir, si no es una redundancia, una literatura de ficción, pero que cala y que logra ser muy verosímil a partir del lenguaje, pero no deja de ser, no es una literatura propiamente realista, si entendemos el realismo como ese realismo de finales del 19. Algo que me parece muy interesante es como pues lo que últimamente se ha venido notando en los cuentos que hemos leído, y es como que siempre trata de poner la voz en diferentes culturas o pues, personas que pertenecen a diferentes culturas. La hipótesis de Santiago me parece interesante. O sea, él nos decía que de pronto estas historias no son tan ajenas, estos otros mundos, estas otras culturas, dada precisamente su frecuentación, la frecuentación de Ar, pues de una cantidad de mundos que coinciden en el puerto, ¿sí? Yo creo que en Ar no, en Ar hay un intento por captar la vida, por expresar la vida y todo lo que ella conlleva, ¿cierto? Pero aquí muchas veces no lo veo tan bien. Yo creo que aquí hay veces se dedica a hacer una literatura un poco más acomodada, ¿sí? Más acomodada en términos de la lengua, más acomodada en términos de la intención como de universalizar sus problemas. Me da esa sensación, la sensación como de querer captar problemas universales a partir de la inmersión en ciertas culturas universales. Y creo que él logra esa universalidad precisamente en sus temas, en sus términos, que es ese mundo que trabajan Los Siete Locos. Pero en última lo que uno tiene es el resultado literario, ¿cierto? La materialidad pues, de la obra. Es que El Jorobadito realmente es un cuento maravilloso, pero porque es digamos, ese espíritu que Ar conoció, ¿no? En ese sentido, hay autores que han sabido trasegar por varias culturas de manera muy contundente. Esta historia debía llamarse
no ejercicio de artillería, sino historia de Musa y los 7 tenientes españoles. Este Selge, es decir, este poeta ambulante, era un barbaniazo manco, manco en hazañas de guerras, decía él. Yo supongo que manco porque por ladrón le habrían cortado la mano en algún mercado. El cementerio judío parece una cantera de tallados mármoles y todos los días de la semana podréis encontrar allí mujeres desesperadas y hombres barbudos con la cabeza cubierta de ceniza que lloran la cólera de Jehová sobre sus muertos, o que al mirar el cementerio de la derecha pretendía enamorar a alguna musulmana emboscada en el misterio blanco de su manto. Es un tema muy importante para él, o sea, muchos de los personajes están haciendo unas cosas muy particulares, uno lo ve en Los Siete Locos, lo ve en El Siete Rabioso, muy particulares, muy por fuera como de los oficios convencionales, por mencionarlo de alguna manera, para conseguir dinero. O sea, el dinero y la circulación de dinero es un tema muy importante para de conseguir riqueza. Inclusive era un personaje pues que de una manera muy extraña, o sea, muy por fuera de sus realidades, de las posibilidades reales de hacerlo, que se embarcaban en unos proyectos muy inverosímiles para conseguir ese dinero. Y en Art, digamos, uno de las personas, de los personajes, también como en Dostoyevsky, que de alguna manera empiezan a jugar con la necesidad del otro y que hacen imposible que el otro tenga como una relación, digamos, fructífera o una relación pues como de superación a partir del dinero, es precisamente el prestamista, ¿sí? El prestamista es una figura que aparece como para entorpecer la realidad, para entorpecer como el destino del héroe, digámoslo así. Y aquí está el prestamista, ¿no? Es un poco como un personaje inesnable y que todos coinciden en eso. Fíjense que nadie sufrió la muerte de este personaje, ¿no? Es muy llamativo. Hasta cuando piden las disculpas, ¿cierto? Él no es del todo de acá, terminan por decir. Bueno, muchas gracias, me gusta mucho verlos.